Hola, les saluda Ana Miriam Obregón, gerente de la Unidad de Industria de Cementos Progreso. En Progreso, trabajamos de acuerdo con una agenda de liderazgo que se fundamenta en los valores que vivimos día a día en nuestra organización. Las relaciones con las personas y entidades con las que interactuamos se basan en la confianza y en la búsqueda del beneficio mutuo. Es por eso que no solamente estamos comprometidos con la salud y seguridad de nuestros colaboradores, sino con todo aquel con quien nos interrelacionamos. Como parte del eje de seguridad del programa de beneficios de Cementos Progreso que ofrecemos a nuestros clientes en las diferentes industrias que atendemos, contamos con un programa de seguridad, orden y limpieza que aporta muchos beneficios, como la eliminación del despilfarro, una mayor productividad, una mejor motivación del personal de los clientes que atendemos y, sobre todo, la reducción de los riesgos laborales y ambientales. Creemos que la seguridad requiere de una actitud proactiva y que es responsabilidad de todos el evitar accidentes, por lo que promovemos condiciones seguras a través de, primero, detener actos inseguros observados. Segundo, identificar prácticas y condiciones inseguras. Tercero, adoptar medidas correctivas. Y cuarto, capacitar. Dentro de la línea de capacitación, hemos buscado abrir un espacio en el que podamos compartir temas de interés con nuestros clientes. Y es así como surgen esta serie de seminarios en línea o webinars. La salud y la seguridad ocupacional en una empresa es una buena inversión que se traduce en ahorros significativos, por lo que los invitamos a formar parte de este beneficio que Cementos Progreso brinda a las industrias. Desde ya, les doy la más cordial bienvenida a nuestros webinars sobre salud y seguridad ocupacional. Hola, mi nombre es Ricardo Santizo y hoy voy a platicarte sobre el equipo de protección personal. En estos 30 minutos voy a platicarte sobre qué es el equipo de protección personal, cómo utilizar el equipo de protección personal, los tipos de equipo de protección personal que existen, el análisis de los riesgos y la determinación de qué equipo de protección personal utilizar, el mantenimiento que le debemos de dar al equipo de protección personal y el almacenaje adecuado del equipo de protección personal. El equipo de protección personal, o EPP, son dispositivos de protección individual, es decir, que protegen a la persona que está utilizando este equipo. En la estrategia de control de riesgos, el equipo de protección personal es la última opción para controlar un riesgo. Antes tenemos eliminar el riesgo, sustitución de lo que está ocasionando el peligro por algo menos peligroso, controles de ingeniería, como establecimiento de dispositivos de protección a las máquinas, como guardas, controles administrativos, como permisos de trabajo, análisis de seguridad en el trabajo, regulación de horarios y, finalmente, el equipo de protección personal. Para utilizar adecuadamente el equipo de protección personal debemos de saber primero qué equipo de protección necesitamos. Y para ello es necesario que las personas encargadas de la seguridad industrial hagan un análisis de riesgos y evaluación. En este análisis se determina y se identifican los riesgos que hay en un área en específica o de una actividad en específica. Luego se evalúan los riesgos para ver si el riesgo es dañino y es muy probable que ocurra. Y finalmente se establece el control. Dentro de los controles, el equipo de protección personal. En la estrategia de control de riesgos, el equipo de protección personal es la última opción para controlar un riesgo. Tenemos como primer punto la eliminación, que es eliminar directamente el peligro o lo que está ocasionando en ese momento un accidente. La sustitución, sustituir algo que tiene cierto peligro por algo menos peligroso. Tal es el caso de un químico que es peligroso por uno que es menos peligroso. El control de ingeniería. El
control de ingeniería son todos los dispositivos que nosotros vamos a agregar o vamos a remover de lo que está ocasionando el peligro. Tal es el caso de colocación de guardas en una máquina. Controles administrativos son todas las capacitaciones, documentos de seguridad, reducciones de velocidad que vamos a tener en cada una de las áreas. Y finalmente el equipo de protección de personal, que es toda la gama de equipo que nosotros vamos a tener para controlar un riesgo. Para esto es bien importante saber primero qué es el equipo de protección personal que debemos de utilizar en cada una de las áreas y en cada una de las actividades, ya que no es simplemente de tomar un casco, colocárnoslo y decir que ya estamos protegidos. Debemos de hacer como primer punto una evaluación e identificación de riesgos. La identificación de riesgos consiste en ir a las áreas, evaluar cuáles son los riesgos que hay, determinar cuáles son los riesgos más importantes y los menos importantes, y de ahí va a salir el control del riesgo. Y dentro del control de riesgos se va a determinar cuál es el equipo de protección personal que vamos a necesitar. Pero no solamente el establecimiento de qué equipo de protección personal necesitamos, también es importante la provisión del equipo de protección personal. Proveerle al trabajador, proveerle a las personas que están en ese momento el equipo de protección personal. Asimismo, capacitar a las personas y darles entrenamiento de cómo utilizar el equipo de protección personal y cuál es el cuidado y mantenimiento que se les debe dar a este equipo. Y finalmente, utilizar el equipo de protección personal, que no es responsabilidad de la empresa, sino de cada uno de los trabajadores que cuentan con equipo de protección personal. El uso de este equipo es obligación de todos y de cada uno de nosotros. Vamos a ver el siguiente video en donde veremos la importancia del uso del equipo de protección personal. Es importante conocer todos los tipos de equipo de protección personal para determinar cuál es el mejor para nuestras actividades. Existen varios tipos de equipo de protección personal: para los ojos, para la cara, para los oídos, para la respiración, para el cuerpo, para los pies, para las manos. Es importante que conozcamos cada uno de ellos. Para los ojos. ¿Por qué es importante la protección de los ojos? Porque en algunas actividades pueden haber desprendimiento de partículas, desprendimiento de chispas y material que puede ser radioactivo, tal como en el caso de la soldadura. Contamos también con protección para la cara. Es bien importante porque en el desprendimiento de ciertas partículas que se desprenden a cierta velocidad puede ser dañino para ciertas partes de la cara. Es importante el uso de caretas en este caso. También tenemos desprendimiento de chispas, como en el caso de la soldadura. Y por eso es necesario el uso de la careta para soldador. Tenemos también la protección respiratoria. Polvos, gases tóxicos, gases inflamables están presentes en el área y es importante que sepamos cuáles son el equipo de protección personal necesario. Mascarillas, tanto desechables como no desechables, tanques de oxígeno son los principales.
La protección para las manos. Utilizamos las manos para trasladar objetos, para trasladar químicos, para trasladar materiales biológicos que pueden ser dañinos para las manos. Es importante el uso del equipo de protección personal de las manos, guantes de diversos tipos, dependiendo de las actividades que estemos realizando. Guantes para protección de químicos, guantes para protección de productos biológicos y guantes de soldador que nos ayudan a protegernos de las chispas que se desprenden de la soldadura. Protección para los pies. Cuando nosotros hacemos traslado de materiales pesados, por ejemplo, estos materiales se pueden caer de nuestras manos y caer a los pies, provocando golpes a diversas partes de nuestros pies. Es importante el uso de botas de seguridad, que hay de dos tipos. Las botas que nos protegen los dedos y las botas que nos protegen los dedos y adicionalmente nos protegen de los tobillos. Es bien importante conocer cuáles son las actividades que hacemos para saber cuál de estos vamos a utilizar. En las actividades y en las diferentes áreas donde trabajamos caen objetos, materiales y herramientas hacia la cabeza provocando contusiones y también fracturas. Es importante el uso del equipo de protección personal para la cabeza, como es el casco de seguridad. Es importante saber también que hay riesgo eléctrico para la cabeza y por lo tanto existe también un equipo de protección personal destinado para protegernos de la electricidad en la cabeza. Para más información, consulte con el proveedor de equipo de protección personal para que le brinde el equipo necesario para las actividades. Equipo de protección personal para el cuerpo. Tal como es en el caso de las manos, el cuerpo también está expuesto a golpes, a productos químicos, a productos biológicos, a soldadura. Por eso es importante conocer el equipo de protección personal. Tal es el caso de las gabachas para soldador, que nos protegen de las chispas que están cayendo en el cuerpo, para evitar el contacto directo de estas chispas hacia el cuerpo o hacia la ropa que puede ocasionar que se queme. Trajes especiales de productos químicos y también para productos biológicos, que nos protegen directamente de estos productos, evitando que nos podamos lesionar o que nos podamos quemar debido a estos productos. Dentro del cuerpo también hay una categoría muy especial, que no protege directamente al cuerpo, pero sí nos protege de caídas, que es el sistema de protección personal contra caídas. El sistema de protección personal contra caídas. Actualmente en la industria, uno de los accidentes más comunes es debido a caídas a diferentes alturas. Es importante saber que a partir de 1.8 metros se debe utilizar el sistema de protección personal contra caídas. Esto está compuesto por 3 elementos. Primero, el arnés de seguridad. Segundo, la línea de vida. Y tercero, el punto de anclaje. Estos 3 elementos son muy importantes y no puede faltar uno para garantizar la protección contra caídas. El arnés es el que va sujeto al cuerpo, el que sostiene el cuerpo al momento de la caída. La línea de vida es la conexión entre el punto de anclaje y el arnés. Es bien importante que esté este elemento. Y el punto de anclaje, que debe de ser una estructura o algo que esté lo suficientemente rígido y que sea lo suficientemente consistente para soportar por lo menos 5.800 libras de peso, que es la fuerza que ejerce una persona promedio al momento de caer a diferente altura. Protección auditiva. En varios sectores de la industria, herramientas, equipos, maquinaria producen ruido. A más de 85 decibeles y a 8 horas de exposición se puede causar sordera. Es importante el uso del equipo de protección personal auditiva para estos casos. Tapones auditivos y orejeras son los equipos de protección personal que debemos de utilizar. Eso sí, debemos de saber cuál es la exposición que tienen al utilizar incluso el equipo de protección personal, porque si aún utilizando el equipo de protección seguimos teniendo 85 decibeles, debemos de considerar otras estrategias para el control de este riesgo. Ya que conocemos los tipos de protección personal necesarios para cada una de las actividades y para protegernos de distintos riesgos, es importante hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué equipo de protección es necesario?
Como indicamos en el punto anterior, es importante hacer un análisis, evaluación, control de los riesgos. En la parte de controles está el equipo de protección personal. Pero realmente, ¿por qué es necesario hacer esa investigación? Primero, para protegernos de los riesgos que están presentes en las áreas y en las actividades. Y segundo, para que la inversión se vaya orientada en comprar el equipo de protección personal necesario. Ya que muchas empresas se dedican a la compra de equipo de protección personal sin antes hacer el estudio necesario, lo que hace que inviertan en equipo de protección personal que no van a utilizar y no invierten en el equipo de protección personal que sí es necesario para proteger a las personas en las actividades y en cada una de las áreas. Por eso siempre es bien importante que la persona competente en realizar estudios de riesgos realice ese estudio y determine cuál es el equipo de protección personal necesario para estas actividades. ¿Cuándo es necesario utilizar el equipo de protección personal? Bueno, es importante nuevamente tomar el tema de la identificación, evaluación y control de riesgos. La persona competente que realiza esta actividad determina en qué áreas y en qué actividades se debe utilizar el equipo de protección personal. Cada vez que nosotros tengamos acceso a estas áreas y a estas actividades, debemos de utilizar el equipo de protección personal que se nos indicó. Por ejemplo, cuando entramos a bodegas, debemos de utilizar casco de seguridad y botas de seguridad. En trabajos de soldadura, en trabajos en altura, en trabajos en espacios confinados, en trabajos donde las actividades despiden polvo, despiden partículas y tantas otras actividades, debemos de utilizar ese equipo de protección personal. Es importante que si tenemos alguna duda en dónde y cuándo utilizar el equipo de protección personal, nos comuniquemos con la persona competente o con alguien que conoce acerca de este tema. Es importante también revisar la matriz de riesgos para poder identificar ahí cuáles son los controles necesarios para reducir o eliminar el riesgo. Y entre los controles se encuentra el equipo de protección personal. ¿Cómo inspeccionar el equipo de protección personal? Es importante recordar que el equipo de protección personal no dura para toda la vida. Como otros objetos y materiales, el equipo de protección tiende a deteriorarse, a desgastarse y pierde su capacidad de protegernos. Por eso es importante revisarlos diariamente para inspeccionar si está en buenas condiciones de uso y si todos los dispositivos y todas las partes del equipo de protección personal están funcionando correctamente. Por ejemplo, en el caso del casco de seguridad, debemos de revisar que su estructura esté en buenas condiciones, que no estén partes deterioradas, golpeadas y muy rayadas visiblemente. En el caso del cincho de seguridad del casco, revisar si este se ajusta adecuadamente hacia nuestra cabeza y si está funcionando este cincho. Revisar adicionalmente que se encuentre limpio y darle el mantenimiento necesario si estuviera sucio. En los casos de los arneses, de los lentes, de las mascarillas, de los tapones auditivos, de las botas de seguridad, todos estos equipos de protección personal van a requerir inspeccionarlos diariamente para revisar que estén en buenas condiciones y revisar estas condiciones con objetivo de que en el momento de que ocurra un accidente, este equipo de protección personal sea capaz de proteger la parte del cuerpo que está destinado a proteger este equipo de protección personal. ¿Cómo utilizar y ajustar el equipo de protección personal? Esta es una parte muy importante que mucha gente obvia. Al solicitar equipo de protección personal, mucha gente no se da cuenta si este equipo de protección le ajusta apropiadamente. En el caso de guantes, en el caso de zapatos de seguridad, deben de ajustar adecuadamente hasta nuestras manos y a nuestros pies. Existen también equipo de protección personal ajustable, como en el caso de arneses de seguridad o en el caso del casco de seguridad, ya que ambos se ajustan al cuerpo. Pero debemos de cerciorarnos de utilizar adecuadamente este equipo de protección y que nos ajuste adecuadamente. Debemos de sujetar el cincho del casco de seguridad adecuadamente para que no se nos caiga de la cabeza. Y asimismo, el arnés de seguridad no debe estar ni muy flojo ni muy apretado. En el caso de casco de seguridad, es necesario utilizar muchas veces barbiquejo, ya que
a pesar de que está ajustado, por las actividades que hacemos y los movimientos, puede ser que el casco se nos caiga. Entonces el barbiquejo nos va a servir para ajustarnos bien el casco de seguridad e impedir que se caiga. Es importante recordar esto siempre que pidamos equipo de protección personal. Muchas veces también tenemos equipo de protección personal que se fabrica especialmente para nuestras necesidades. En el caso de tapones auditivos, que pueden ser fabricados con las medidas de los oídos de cada uno de nosotros. Debemos de recordar que el equipo de protección personal es la última opción en cuanto a la estrategia de control de riesgos. ¿Por qué es la última opción? Porque es la opción menos eficaz para protección de riesgos. Esto no significa que no nos proteja, sino que es la última que debemos de pensar, ya que hay otras estrategias en las que nos puede proteger más que el equipo de protección personal. Esto es bien importante mencionarlo porque muchas personas cometen el error de utilizar el equipo de protección personal y sentirse totalmente seguras de que no les va a ocurrir nada. Eso es incorrecto. El equipo de protección personal efectivamente nos va a proteger de los riesgos que nos han indicado en el estudio y la evaluación de los riesgos. Sin embargo, al momento de que ocurra un accidente, podría ser que el equipo de protección personal no nos proteja totalmente de golpes, de quemaduras y de tantos riesgos que pueden haber. Vamos a ver el siguiente video en donde tenemos un caso de una persona que se sintió muy segura al utilizar el equipo de protección personal. Como vimos en el video, esta persona sintió mucha confianza en utilizar el equipo de protección personal, que no se preocupó por lo que había en el entorno. Esto es algo que debemos de evitar. A pesar de que nosotros utilicemos el equipo de protección personal, debemos de revisar siempre nuestro entorno y las actividades en las que estamos realizando. Es importante que antes de iniciar cualquier actividad o antes de ingresar a cualquier área, nos cercioremos de qué equipo de protección personal debemos utilizar y tener cuidado, porque el equipo de protección personal nos está protegiendo de algo, de algún peligro que está en esa área en ese momento. Finalmente, recordarles de la importancia del uso del equipo de protección personal y que nosotros podamos concientizar a otras personas sobre el uso del equipo de protección personal cuando estén expuestas a diferentes riesgos, a diferentes actividades con riesgo o a áreas que tienen riesgo, ya que nosotros podemos reemplazar el equipo de protección personal dañado, pero partes de nuestro cuerpo dañadas no se pueden reemplazar. Mi nombre es Ricardo Santizo y ha sido un gusto poderles impartir esta capacitación. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que estos nuevos conocimientos adquiridos se reflejen en beneficio de las organizaciones a las que ustedes pertenecen. Los invitamos a que nos continúen acompañando en los próximos webinars sobre otros temas interesantes de salud y seguridad ocupacional.